¿Han escuchado hablar de las torres del silencio? Las hacían los persas, los antiguos persas, allá con Zoroastro, el profeta de los persas. Zoroastro o Zaratustra era el profeta y Ahura Mazda era el nombre que le daban a Dios, ¿sí? Recuerden que en los evangelios de la Biblia menciona que cuando nació Jesucristo llegaron a visitarlo 3 magos que venían de Persia. La Biblia no dice que eran sacerdotes de Zoroastro, pero sí eran sacerdotes de Zoroastro, ¿sí? Y dicen otras fuentes, otras tradiciones, que esos magos, sacerdotes, habían recibido información de que Jesús era la reencarnación de Zoroastro, ¿sí? Porque cuando llegaron ellos ya no vivía Zoroastro, ¿sí? El maestro Samael Aumbeor dice que Jesucristo es la reencarnación de Josué, el que menciona el Antiguo Testamento, y que Josué pues fue el que detuvo el sol en una guerra, ¿sí? Entonces hay todas esas historias, y también dice la Biblia que le llevaron a regalar al niño Cristo incienso, oro y mirra, ¿sí? Entonces, y que los guiaba una estrella, la estrella de Belén. Así es. Entonces, las torres del silencio las hacían los persas de piedra. ¿Para qué las hacían? Las hacían así, parecido a esto, ¿sí? Cilíndricas, y en la parte superior colocaban los cadáveres de sus seres queridos, de sus difuntos, ¿sí? Ahorita les explico. Las hacían de piedra y el objetivo era que los cadáveres, los cuerpos de sus difuntos fueran colocados en la parte superior de la torre para que se comieran la carne las aves de rapiña, los buitres, y a la vez se alimentaran, pues, porque, o sea, hacían una limpieza y se alimentaban, ¿sí? Porque decían los persas en su religión, decían que el cuerpo humano del difunto, y si lo sepultaban en la tierra, en un cementerio, iba a contaminar el suelo, ¿sí? Si lo quemaban, iba a contaminar el aire, y si lo tiraban al río, como los hindúes, pues iba a contaminar el agua. Entonces, ellos preferían que se lo comieran las aves, ¿sí? Y bueno, ¿por qué tenían esta idea? Los antiguos persas eran muy sabios, sí, eran muy sabios. Los ignorantes somos nosotros, y la gente de hoy se ríe de los antiguos, ¿sí? Y hasta los consideran tontos, pero en realidad los tontos somos nosotros, porque la gente de hoy desconoce muchas cosas, y para el ignorante todo lo que no comprende es absurdo, ¿sí? Entonces tenían sus motivos, ¿sí? El cadáver del muerto tiene ego, ¿sí? Y ese ego contamina la tierra, contamina el aire, contamina el fuego, el agua. Entonces, ellos sabían todo eso, y ellos eran extremadamente higiénicos, así como Moisés, ¿sí? Pero mucho más que Moisés, porque Moisés dejó sus leyes en Levítico, en Número.
pero ellos eran como más todavía, más higiénicos. Entonces ya las aves se comían los cuerpos, la carne, y quedaban los huesos, ¿sí?, sobre la torre, y esos huesos ya los trataban, se deshacían de ellos, los enterraban en un pozo, no sé, aislado de la tierra, pero ya era diferente porque ya no estaba la carne, que es la que tiene el ego, ¿sí? Y el ego, pues, es una larva, sí, sí, son larvas, son entidades que es una energía negativa. Por eso los panteones, los cementerios están contaminados, pero están contaminados de larvas, el ego es tóxico, el ego es un veneno, pues, o sea, lo llevamos en la psique, son nuestros defectos, nuestros agregados psicológicos, eh, nuestros yoes, nuestros pecados. Los egipcios le llamaban demonios rojos de Set, los hindúes le llamaban agregados psicológicos, así es. Entonces, la ciencia, la psicología oficial no lo quiere reconocer como algo dañino para nosotros, pero pues esos agregados psicológicos nos hacen incoherentes, incongruentes, nos hacen tóxicos, nos generan problemas, ¿sí? Entonces el problema está acá, la sociedad es la extensión del individuo, lo que es el individuo es la sociedad, ¿sí? Entonces, no somos individuos, somos muchos, somos legión, ya se los he platicado en otras ocasiones. La palabra legión la mencionó el endemoniado gadareno cuando Jesucristo le preguntó, ¿cómo te llamas? Y contestó, me llamo legión. Entonces no somos individuos porque tenemos muchos individuos, muchas mentes. Cada individuo de esta ciudad psicológica tiene una mente. Y de instante en instante los seres humanos no somos la misma persona, estamos cambiando. ¿Por qué? Porque un ego va sucediendo al otro, lo va desplazando y toma el control de la máquina humana. Por eso es que hoy decimos una cosa, mañana decimos otra y no tenemos palabra. La gente de antes tenía un poco menos de ego, sí. Ahora el ego se ha multiplicado más. Así como las cosas como los carros, que los hacen en serie, así como todo se hace en serio, ¿verdad? Así, seriado, porque somos mucha gente en este planeta, y el ego también se reproduce en serie también, ¿sí? Entonces, en total son 10.000 agregados psicológicos que tenemos, ¿sí? Ahí está en la Biblia. ¿Sí? La Biblia no menciona a los 7 pecados capitales, pero sin embargo los tenemos, porque los estamos viendo todos los días entre nosotros, ¿sí? Hay gente que trae la ira a flor de piel, hay gente que trae la gula a flor de piel. Son las máscaras, se le llama en psicología rasgo psicológico característico particular, ¿sí? Es una careta, es la careta de la personalidad del ego, así es. No expresamos la personalidad del ser, del espíritu, así es. Proyectamos la personalidad del ego. Entonces, si eliminamos el ego, desaparece esa falsa personalidad, esa personalidad calquiana, y aparece la personalidad del ser, del espíritu, de la mónada, etcétera, ¿no? Entonces, el ego es tóxico y el maestro Samael Aun Weor dice que cuando una persona muere, es mejor cremar o quemar el cuerpo, pues por acá se usa cremar. Allá en la India los queman, pero como la gente es tan pobre, muchas personas no tienen dinero para comprar leña para quemar los cuerpos de sus seres queridos, y los avientan al río algunos, ¿sí? O los entierran en un cementerio. Entonces, el maestro Samael Aun Weor, filósofo del siglo XX, nos comenta acerca de los cementerios, de los cadáveres, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Dice el maestro que entre el alma y el cuerpo existe una atracción fluídica irresistible, ¿sí? Entonces, esa atracción fluídica desaparece tan pronto el cadáver se vuelve ceniza. Si lo quemamos, si lo cremamos, el alma se siente sana, alegre y abandona el cementerio, ¿sí? El alma en su imaginación y turbada cree
que esa tumba es un cuarto, es una clínica, es un hospital, que es un salón. Entonces, si se quema el cadáver, el alma evita pasar por todos esos horribles sufrimientos de los cementerios. Entonces, dice el maestro Samael, que por caridad, por compasión, por piedad, los cadáveres de nuestros seres queridos deben de ser cremados, ¿sí? Y así se evita el sufrimiento de los cementerios, que son horribles, ¿sí? Pero pues mucha gente no comprende esto y acá por donde nosotros vivimos, en Occidente, México, América, incluso en Europa, tenemos la cultura, la costumbre de sepultar los cuerpos de nuestros seres queridos y a veces sepultan a la persona viva, porque hay personas que cuando les da un infarto a veces no están muertos, ¿sí? Solo están en estado cataléptico, en estado cataléptico. El estado de catalepsia significa que la persona sigue viva, pero sus funciones orgánicas están en suspenso, ¿sí? Entonces, hay personas que allá abajo, sepultadas, despiertan y pues ahí se quedan y ahí mueren angustiadas porque no estaban muertos, ¿sí? Entonces, claro, una persona que sufrió un accidente, que lo golpearon, que sufrió traumatismo, esa persona pues ya no se va a levantar. Pero una persona que muere de infarto a veces a veces no está muerta, está en estado de catalepsia, ¿sí? Entonces, una persona así puede tardar hasta 3 días. Por eso las personas que van a sepultar a un difunto no deberían sepultarlo luego, siempre y cuando haya muerto de un infarto. Pero si murió golpeado por algún accidente, pues ya no hay esperanza de que se levante, ¿verdad? Entonces, seguimos con Zoroastro, con los persas. El zoroastrismo, la religión de Zoroastro, tienen un libro sagrado que se llama el Zen Avesta, ¿sí? Es un libro sagrado, así como el Popol Vuh, como la Biblia, como el Corán, como el Bhagavad Gita, ¿sí? Este libro, en el siglo XV-XVI no se conocía en Europa. Fue hasta el siglo XVII, en 1771, cuando un orientalista francés, ¿sí? Lo dio a conocer, se metió a estudiar esta religión y lo tradujo al francés, y fue así, a través de él, que Europa llegó a saber de esta religión persa, ¿sí? Entonces ese sabio francés se llamó Abraham Hyacinthe Anquetil du Perron. Tiene un nombre complicado, ¿sí? Entonces, los persas, pues ese es el nombre común que se le da en Persia. Bueno, Persia es Irán, hoy es el país de Irán, ¿sí? Pero los persas, una comunidad religiosa persa emigró a la India en el siglo VII, huyendo de la persecución islámica, ¿sí? Y allá en la India son conocidos como los parsis, ¿sí? Y pues el Tíbet también practica algo parecido hasta el día, bueno, ya hoy ya no, pero a principios del siglo XX todavía se hacía. Los lamas tibetanos, los lamas tibetanos lo siguen haciendo todavía. Los persas lo dejaron de hacer a principios del siglo XX, ¿sí? Ahora, los lamas tibetanos siguen haciendo este tipo de prácticas un poco diferente,
pero la siguen haciendo. Lo de los tibetanos consiste en que los cadáveres de sus seres queridos los dejan al aire libre, ¿sí? Así al aire libre, en la loma, así en el terreno, para que se lo coman las aves de carroñeras, los buitres, los sopilotes. No los ponen sobre la torre, sino ellos no los ponen sobre la torre, los dejan así a la intemperie. Entonces ellos dicen, bueno, se llevan el ego, se llevan la carne y a la vez se alimentan los animales, ¿sí? Y bueno, la gente de acá lo puede ver absurdo, ¿sí? Como diciendo no tienen sentimientos, pero es que pues el alma, una vez que la persona fallece, ya el alma no está ahí, el alma se separa del cuerpo, pero no se va del todo hasta que el cuerpo se desintegra. Pero si lo queman, el alma inmediatamente transmigra, ¿sí? Porque se libera de esa energía, de ese lazo que la ata al cuerpo, ¿sí? Entonces cuando una persona, el cuerpo de un difunto lo llevan al cementerio a sepultarlo, solo entra ahí, a la tumba, el cuerpo físico, la personalidad, que es una energía que no tiene futuro para el difunto, y el cuerpo vital o cuerpo electromagnético, la mumia, el lingam sarira, que es la energía de nuestro cuerpo, la base de nuestro cuerpo, ¿sí? y cuya base, valga la redundancia, está en los órganos sexuales. Los órganos sexuales alimentan al cuerpo vital. Sin el cuerpo vital electromagnético no podría existir el cuerpo físico. Así es. Entonces, ese cuerpo vital se desintegra conforme se va desintegrando el cuerpo físico. Pero si hay cremación, todo se vuelve más rápido y hay una transmigración mucho más rápida. Entonces, de alguna manera, pues el alma de una persona muerta, cuando la llevan al cementerio, no está desligada del todo del cuerpo, pero tampoco está ahí en el cementerio, ¿sí? Está, no sé a dónde, pero no sé a dónde a qué distancia, eso sí no sé, pero no está desligada del todo. ¿Por qué? Porque el alma está junto con el ego no la deja, entonces el ego que es deseo, que es maldad, el ego tiene apegos y no se quiere ir, el ego quiere regresar al cuerpo porque el ego es materialismo, el ego es deseo, es pasión. Entonces, si la persona no se desapegó de lo material, no comprendió que esta vida es pasajera, la mayoría de las personas se van de este mundo no queriéndose ir, porque dejaron una casa, porque dejaron una familia, porque dejaron una esposa, porque dejaron animales, riquezas, porque dejaron un rancho, o sea, ese apego lo lleva a la persona, el alma no se quiere ir, no quiere transmigrar. Y ese desapego es lo que hacen los budistas, los tibetanos, hacían los persas, ¿sí? Entonces, desapegarse de las cosas, porque pues no nos vamos a llevar nada, nosotros regresamos, las almas regresan, y como la gente no sabe eso, piensa que solo se vive una vez, ¿sí? Entonces es por eso que el alma se apega más al cuerpo, ¿sí? Por eso es que a veces han visto, los vivos han visto a los muertos y lo que miran es la personalidad del muerto, ¿sí? El muerto viene por su casa, viene por su esposa, viene por su dinero, que dejó el dinero y así. Entonces, es el apego, ¿no? Entonces hay que desapegarse. Hay una diferencia muy grande entre la cultura y religión de nosotros con la de los orientales, porque aquí los orientales, aquí nosotros, si lo llevan al cementerio al difunto, ahí cada año le están llevando flores y veladoras y
y si lo creman, guardan la ceniza, ahí la están adorando y la guardan y todo, no la tiran al río, al mar, o a un lugar así, ¿no? Entonces, en Oriente son diferentes, allá la gente, como sabe que todo es cíclico, que todo vuelve, que todo regresa, ellos no se apegan a las cosas, la ropa del difunto, no sé, la queman, las cenizas la tiran al río, y así. Entonces nosotros nos apegamos, y entonces hay una diferencia, ¿no? Ellos buscan el desapego porque eso fue lo que les enseñó el Buda, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos esa cultura, nosotros somos muy ignorantes por acá, ¿sí? Ellos son muy profundos, ¿sí? Ellos saben que los animales tienen alma, que las plantas tienen alma. Acá la gente tiene una idea muy vaga de todo eso, entonces, y sin embargo la gente de por acá, religiosa, le quiere ir a enseñar a los de allá, ¿sí? Algo, pues, un poco absurdo, ¿no? O sea, quererle ir a enseñar a los hindúes, a los budistas, no estas ideologías religiosas de acá que ni siquiera llegan a ser una religión, ¿verdad? ¿Sí? A veces han habido adventistas que han querido irle a enseñar a los budistas. ¿Qué le van a ir a enseñar? ¿Qué le van a ir a enseñar? Que son grandes psicólogos, grandes psiquiatras, ¿sí? Que tienen desarrollados sentidos que nosotros no tenemos, que toda la humanidad perdió hace 18 millones de años, junto con el traje de bodas, así es. Entonces, por eso decía la Madre Teresa de Calcuta que en Occidente nosotros carecemos de pan espiritual y en el Oriente carecen de pan material. Estamos así. Entonces, la India es un país que tiene una idiosincrasia muy bonita, muy religiosa, y eso está excelente. Y la gente de acá se burla, ¿no? Que, bueno, pero pues, ni modo, hay que comprenderlos, ¿sí? Entonces, eso era todo lo que les quería decir de los persas, de Zoroastro o de Zaratustra. Gracias.